hace como un año nos juntamos Jack y yo. Entonces él me platicó de esta idea que tenía de formar una nueva escuela que se llama Montessori y religiosa. Y, y casi de inmediato la idea me atrajo, aunque no lo confirmamos, sino hasta varios meses después, pero me atrajo por varias razones. La primera porque es amigo. Entonces cuando hay amistad en el equipo y cuando hay sincronía en el equipo, yo creo que se dan mejores resultados. Y ya sobre el concepto mismo, para mí fue interesante por lo siguiente. El judaísmo es una religión de actos. Se le da mucha importancia a los actos. Hay 613 mitzvot, aunque hoy en día se puedan cumplir mucho menos, pero aún así hay mucho énfasis en los actos, lo cual está bien, porque de alguna manera los actos son los que definen a las personas, pero los actos también cambian de impacto dependiendo de otros factores y no solamente los actos mismos. En una distinción clásica de las mitzvot, el Kuzari, que es uno de los grandes sabios de la Edad Media, él divide los mitzvot en dos áreas. Una que él denomina mitzvot evarim, aquellas mitzvot que se llevan a cabo con el cuerpo, con los órganos del cuerpo, y otra que denomina jobot levavot, que son las obligaciones que tienen más relación con las intenciones, las emociones, las actitudes, las razones por las cuales uno hace las mitzvot. Y me parece, digo, lo he visto a lo largo de los últimos 20 años, que he tenido un poco más de conciencia de lo que pasa en el mundo religioso. Me parece que se le da una énfasis casi exclusivo a los actos físicos, a los actos externos que socialmente definen a las personas como religiosas. Y lamentablemente se obvian o no se le da tanta importancia ni a las intenciones detrás de las mitzvot, ni a las razones que hay en cumplir esos mitzvot, ni tampoco a las actitudes de la persona que los está llevando a cabo, cuando estos tres factores sí tienen la capacidad de poder convertir ese acto físico de ser de mediocre impacto, lo tiene, pero de impacto limitado, a actos que en verdad enriquezcan a la persona, que al fin y al cabo esa es la razón por la cual Dios dio las mitzvot. Según los sabios, la razón por la cual Dios dio las mitzvot al pueblo de Israel es para dar la oportunidad de que se mejoren como personas, de que refinen su personalidad. Y ese aspecto no siempre lo vemos cuando el énfasis está enfocado exclusivamente en lo externo, en aquello en el cual pertenezco a cierto grupo, o de alguna manera yo ya me siento satisfecho con mi nivel de religiosidad porque encajo, porque cumplo ciertos actos, aunque no sea de la manera más plena. Entonces me parece que este énfasis que de nuevo socialmente no se le da, pero personal y espiritualmente me parece que es el principal, de las intenciones, de las actitudes, de las razones detrás de las mitzvot. Eso desde hace 15 años que vengo trabajando con jóvenes y los he acompañado a muchos de ellos en su proceso de crecimiento, de ser adolescentes o postadolescentes, o después en la época de universidad, después de que se casan y después comienzan a tener hijos. Pues me di cuenta que su búsqueda los llevaba a querer tener una educación para sus hijos que ellos mismos no tuvieron. Por un lado, colegio que sea religioso, porque si ellos son religiosos, entonces pues necesitan que también ven la necesidad de que sus hijos también crezcan en un ambiente religioso y pertenezcan a una escuela religiosa, pero que también querían que ese colegio de alguna manera pudiera darle a sus hijos lo que Sim y lo que Jack están señalando: el énfasis en el amor a Dios, énfasis en el amor a las mitzvot, el énfasis en el crecimiento de la persona, del niño como niño, desarrollo pleno de sus facultades, empatía, confianza en sí mismo. Es decir, muchos valores que no siempre se marcan en colegios donde se enseña Torah, se enseñan las halajot, pero que no siempre enseñan
todo esto que viene detrás de las mitzvot. Entonces, cuando Jack me invita a participar en esta escuela, para mí fue bastante interesante porque dije, es lo que se necesita, sobre todo hoy en día, donde ya el cumplimiento de las mitzvot que llevamos a cabo no es por un sentido de obligación, sino por un sentido de vocación, ¿sí? Donde uno ya quiere encontrarle sentido a las cosas que hace y que le den un sentido personal y un sentido espiritual y un sentido familiar, y donde pues con el cumplimiento mecánico, ritual de las mitzvot, pues no siempre van a encontrar ese sentido y ese significado profundo que la Torah y las mitzvot tienen. Entonces esta propuesta de combinar Torah, por supuesto con el Ajot, cumplimiento de los mitzvot, pero también enfatizando el aspecto interno de las personas, de los niños que llevan a cabo esas mitzvot, es una propuesta bastante interesante que me parece además que es la correcta. Y ¿por qué ningún colegio de los que hay puede cumplir con esas tres cosas? Por supuesto que podrían. Por supuesto que podrían llevarlo a cabo. Solamente que me parece que sucede lo que a cualquiera de nosotros nos sucede, que estamos más enfocados en cumplir con la obligación, con lo mínimo necesario para poder avanzar a otra área, y no siempre le damos el énfasis necesario a aquello que ya sabemos que es lo importante. Pero digo, en esta contradicción entre urgente e importante, entre aquello que hago porque lo tengo que hacer, pero pues no siempre fue de la mejor manera, pero pues bueno, ya ni modo y vamos a echarle ganas. Entonces aquí la intención es hacer el enfoque adecuado a la riqueza detrás de las mitzvot corporales. Rabino, usted va a hacer un programa religioso, estamos hablando desde kinder, le va a tocar a usted implementar toda la parte religiosa desde chiquito. ¿Cómo piensa usted? ¿Cuál plan tiene? El programa el programa base en el cual vamos a estar trabajando es un programa que lo diseñó un rabino en Estados Unidos, Jonathan Rieti. Él es ¿El rabino? Jonathan Rieti. Jonathan Rieti. Okay. Y él es un rabino bastante reconocido en Israel y que además tiene mucha experiencia en el aspecto educativo. Y él ya tiene un programa que se ha implementado, un programa en el cual se combina justamente estas áreas del aspecto religioso, la enseñanza de Torah y cumplimiento de mitzvot con sistema Montessori. Entonces el programa base ya está. Por supuesto, en aquellos casos donde sea necesario hacer una adecuación a situaciones particulares de cada lugar, en este caso en México, entonces se van a llevar a cabo. Pero el programa ya está, y sí comienzan desde los primeros años de kinder hasta en adelante. Y realmente los materiales es algo increíble. El rabino Rieti le ha dedicado 8 años con una beca de una fundación en Estados Unidos a desarrollar materiales de judaísmo Montessori. Los materiales que tienes realmente, cuando nosotros los vimos, dijimos, queremos ahorita para estudiar nosotros. Y son en inglés, y ese es otro punto importante que me gustaría que sí comente. No, la escuela nomás va a ser en inglés y en hebreo hasta los 6 años de edad. Y realmente es cuando un niño adquiere el lenguaje. O sea, tú vas a la escuela y es inglés y hebreo desde las 9 hasta la 1 de la tarde, o sea, lo adquieres, o sea, lo haces tuyo. Y ya cuando entran a taller o antes de entrar a taller, o sea, lo que es primaria, entonces ya introducimos el español y lo hacen en 2 semanas, porque como ya saben leer y escribir, pues ahora lo más les enseñas español y es muy fonético, y aparte es su lengua materna. Entonces es muy fácil, el niño de inglés, español de veras en 2 semanas lo hace sin ningún problema con todos los materiales que tenemos.